les decía el ocaso de Cristóbal López, un poco de eso se trata. ¿Ocaso qué significa? Según la Real Academia Española, ocaso es la declinación, el final de una situación. Está entendido de esa manera y en este caso es el ocaso de un zar. Al principio era el zar del juego, luego el zar del petróleo y al parecer también es el zar de los negociados truchos. De algo de eso vamos a hablar, pero quiero apelar un poco al archivo. Jorge Lanata, nuestro compañero, hizo varios informes respecto a quién era Cristóbal López. Hay algunos que son imperdibles en cuanto al resumen que han generado. Mírelo. Como Lázaro Báez, Cristóbal López fue uno de los elegidos de Néstor Kirchner, hombre con acceso a la intimidad de la familia presidencial, de los pocos que ahora visitan el mausoleo del expresidente. Muchas felicidades. Grupo Indalo. Dueño del Grupo Indalo, Cristóbal ganó como pocos en la década ganada. Creció con negocios petroleros, de obra pública, medios gráficos y audiovisuales, hoteles, el Banco Finansur y hasta una empresa que fabrica dulce de leche, La Salamandra. Bueno, lo que esperamos siempre que inauguramos, que nos vaya bien, que la empresa siga creciendo y seguir dando trabajo. Tenemos más de 9.000 empleados. Cristóbal se convirtió además en el zar del juego. Su empresa Casino Club opera 30 salas de ruleta y tragamonedas en todo el país y factura unos 5.500 millones de pesos al año. Ahora también explota un mega casino en Miami. Dos datos complementarios de este pequeño resumen que hizo Jorge Lanata, al que obviamente le agradecemos semejante trabajo. El primero, regenteaba un casino en Miami porque lejos de la protección de los Kirchner, cuando tiene que competir con otro tipo de mafiosos también en Miami, las cosas no son tan fáciles, ¿no es cierto? Ahí le fue muy mal y ese negocio finalmente no prosperó. Y el otro tema, ustedes lo han escuchado el propio Cristóbal López decir, siguiendo dando trabajo en la Argentina, tenemos 9.000 fuentes de trabajo. Usted sabe que Lázaro Báez, fíjese, Lázaro Báez, uno de los más grandes empresarios, daba trabajo a 3.000 personas. Es decir, que Cristóbal López tenía 9.000 empleados y Lázaro Báez 3.000. Ojo, hoy Lázaro Báez tiene 30 personas solamente. Perdón, 5.000 tenía en su momento y ahora tiene solo 30 personas a su cargo, algunos que están en la tarea administrativa y otros que están en el tema seguridad. Pero usted quiere saber de dónde surgió, cuál es la casa familiar. Es un hombre muy familiero, salvo que ha tenido algunas dificultades en el divorcio con su mujer, que ahora les voy a contar, pero vivía realmente en un lugar maravilloso allí en Radatili. A 15 kilómetros de Comodoro Rivadavia está la ciudad de Radatili. Tiene 20.000 habitantes aproximadamente y el metro cuadrado insólitamente cuesta lo mismo que en Puerto Madero. En este lugar vive Cristóbal López, el mismo empresario kirchnerista que retuvo 8.000 millones de pesos en impuestos de combustible. Vive en esta mansión sobre la calle Armada Argentina, frente al mar. Aquella casa que ves ahí es la de los hijos, esta es la de Cristóbal López y el predio ocupa media manzana. El valor aproximado son 5 millones de dólares. A 100 metros nomás de la casa de Cristóbal López hay un restaurante, se llama el Restaurant Inn. También es de Cristóbal López y es donde suele hacer eventos y desfiles de moda que después son transmitidos por su propio canal C5N. Aquí en este lugar divino llamado Radatili, en Comodoro Rivadavia, la inauguración de Numeral Inn. Este parador es un lugar de esparcimiento, es un lugar de disfrute. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la génesis de esa suerte de concubinato comercial, de negocios, de complicidades entre los Kirchner y Cristóbal López? Empezó allá lejos y hace tiempo, cuando Néstor Carlos Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz y Cristóbal López necesitaba una mano, necesitaba algunos millones y esto pasó entre ambos. La relación con los K comenzó en 1998. Cristóbal estaba a punto de perder la firma Almería Austral, la única perforadora petrolera argentina de la época. Pero hay que pensar un perfil... El entonces gobernador Néstor Kirchner le tendió una mano y le salvó la empresa. Fue un favor millonario que López devolvió del mismo modo
con fondos para la campaña con la que Kirchner retuvo por tercera vez la gobernación de Santa Cruz. La relación se afianzó con los años. Bueno, cambió tremendamente la vida de Cristóbal López a partir de que Néstor Kirchner llegó al poder, pero fundamentalmente, especialmente desde que Cristina llegó a la presidencia. Allí empezaron a cambiar toda su situación, todo su patrimonio fuertemente y también sus relaciones. De hecho, tiene que atravesar una situación muy traumática para cualquier persona como es el divorcio de la madre de sus hijos, de su mujer de toda la vida, y entra en un noviazgo con una bellísima modelo, con una bellísima actriz como Ingrid Grutke. ¿Se pareja con Cristóbal López? Ajá, ¿Estás? sí, estoy saliendo. Estoy muy bien, estoy saliendo con él y estoy muy bien. ¿Te gustó de entrada cuando lo viste? Sí, me gustó. ¿Sí? En agosto de 2014, el empresario K, hasta entonces de bajo perfil, sorprendió del modo más inesperado. Un romance con la modelo Ingrid Grutke. Hay una fotografía que fue tapa de la revista Noticias que preocupó durante mucho tiempo a Cristóbal López, que podemos ir viéndola, que tiene que ver prácticamente con una especie de autodefinición, con ese gorro de pirata allí en una fiesta, divirtiéndose como le parezca, no tiene ningún tipo de inconveniente, pero allí lo podemos ver con ese gorro que luego se arrepintió muchísimo porque era prácticamente un sincericidio de alguna de las cosas que estaba haciendo. Entre otras, hay que decir que la sobrina de la presidenta de la Nación, Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, la que además es presidenta de empresas de Cristina Fernández de Kirchner, también trabaja para Cristóbal López. La podemos ver allí, en ese círculo rojo, diría Mauricio Macri, junto a la presidenta Cristina y al resto de la familia, ¿no? Florencia y Máximo Kirchner en esa situación. Yo le decía que Cristóbal López ha tenido que atravesar, no porque me quiera meter en la vida privada de nadie, cosa que no es mi costumbre ni me interesa. El tema es que el divorcio de Cristóbal López, su noviazgo, y algunos dicen hasta la dificultad y la crisis de pareja que tiene ahora con Ingrid Grutke, seguramente que va a tener que ver con fondos públicos que hemos pagado todos los argentinos, porque allí hay una pelea, hay una disputa, hay cuestiones judiciales que se van a dirimir y en ese dinero, es ese dinero que está en juego, el que la justicia le está reclamando, entre otros, que ahora vamos a hablar específicamente de los 8.000 millones de pesos que evadió desde el punto de vista fiscal. Podemos ver, para saber de qué se trata, una fotografía en donde aparece Cristóbal López junto a su señora esposa, a su mujer y a sus dos hijos. También vale la pena recorrer alguna parte del álbum de Cristóbal López en cuanto a la relación con Néstor y con Cristina. Aparecen en infinidad de situaciones. En esta, por ejemplo, básicamente en la inauguración de los distintos casinos. Ahora, si hay algo que ha entrado en crisis en la vida política y económica de Cristóbal López, es su relación matrimonial comercial con Fabián de Sousa. Es el compañero de ruta, el cómplice, para decirlo con toda claridad, Fabián de Sousa. En un momento llegaron a enojarse tanto, entraron en una crisis tan fuerte que tomaron la decisión de dividir el grupo Indalo, de dividir las empresas, de dividir los bienes. Allí está Fabián de Sousa con su actual esposa, con Julieta Camaño, y básicamente tenía que ver con dividir los negocios para que Fabián de Sousa se quedara con los medios de comunicación y con algunas empresas más vinculadas al mundo de la producción se quedaba Cristóbal. Pero no pudieron dividirse porque la justicia se los impidió. La justicia tomó la decisión y les prohibió esa posibilidad porque no quería que modificaran nada del tema económico, nada de su contabilidad para poder monitorear y auditar como corresponde esa situación realmente tan conflictiva. En el tema de los medios de comunicación, del cual prácticamente el responsable es Fabián de Sousa, que decir 3 o 4 cosas. Ya han cerrado algunos medios de comunicación, han dejado una cantidad de periodistas colgados del pincel con las familias en la calle y los medios, tanto C5N como la propia Radio 10, han entrado en crisis con dificultades para pagar. Allí vemos un escrache que han hecho los trabajadores, pagá de sucio en lugar de Sousa, C5N, respecto que se han desprendido de muchísima gente y hoy hay dificultades muy serias en los medios de comunicación a la hora de abonar los sueldos. Trabajan
fundamentalmente con un criterio de seguir las órdenes y las indicaciones de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerda de aquella broma? C5N era Cristina 5 Néstor. Pero más allá de eso, más allá de que la línea política la baja Cristina, se han rodeado de algunos, ¿cómo llamarle?, extorsionadores profesionales que utilizan el espacio que le da Cristóbal López y especialmente Fabián de Sousa. Decirles que para completar esta historia de insolvencia fiscal fraudulenta, ¿por qué digo que ha comenzado el ocaso de Cristóbal López? Por este fraude al Estado del que está acusado y por el que mañana va a tener que ir a tribunales a Comodoro Pi por primera vez. Insolvencia fiscal fraudulenta. Esa es la denominación, esa es la carátula. Ha sido citado de declaración indagatoria Cristóbal López por el doctor Julián Ercolini. Hoy estuvo su socio, Fabián de Sousa. ¿Y qué hizo Fabián de Sousa frente a la citación de la justicia de declaración indagatoria? Lo que han hecho prácticamente todos los kirchneristas. De hecho, tienen el mismo abogado. Carlos Beraldi es el mismo abogado de Cristóbal López y de Fabián de Sousa que Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi. ¿Qué hicieron? Se negaron a declarar, se negaron a responder preguntas, pero presentaron un escrito con una cosa poco original a esta altura. Dicen que es una causa política. Dice hoy Fabián de Sousa que es una causa política esta. Yo digo, hay 8.000 millones de razones no políticas para que se inicie esta causa. Era dinero de todos los argentinos. Bueno, vamos a ver si seguramente Cristóbal va a repetir la historia. Presentará un escrito y se negará a responder preguntas. Y pasado mañana responde Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray es clave en todo esto porque hubo dos personas de abajo del gobierno, de los sectores medios, como Ricardo Echegaray, como Martín Sabatella, que han sido cómplices de varias cosas. En el caso de Ricardo Echegaray, tiene que ver con mirar para otro lado frente a semejante deuda, en darle planes absolutamente blandos, trajes a medida para que pagaran si querían y si no, no, y durante muchísimo tiempo le dieron la posibilidad de que pagaran y tener grandes privilegios desde el punto de vista económico, y Cristóbal López y Fabián de Sousa decidieron no pagar y no abonar esa deuda que tenían con el fisco. ¿Cómo era la truchada? Es bastante sencilla, se la explico. Cada vez que alguien cargaba un litro de nafta en oil combustible en la empresa de Cristóbal López, en esa época pagábamos los argentinos 14 pesos por litro. De esos 14 pesos, 4 pesos lo tenía que tomar Cristóbal como agente de retención. Es un impuesto que directamente tenía que pasarlo a la AFIP. Ese dinero se lo quedaban, ese dinero lo fueron juntando, fueron 8.000 millones. ¿Qué hicieron con ese dinero? Se fondearon, financiaron la compra de medios de comunicación que básicamente no solamente siguieron la línea de Cristina, sino atacaron fuertemente a los dirigentes políticos disidentes, independientes, a los periodistas que pensaban distinto. Fue un instrumento de ataque y de defensa a través de los medios de comunicación, insisto, con ese dinero de todos los argentinos. Por eso yo le hablaba de la decadencia del zar, por eso le hablaba del final del imperio, porque va a declarar por primera vez y además porque ha recibido un cachetazo muy fuerte de parte de la Corte Suprema de Justicia, el todopoderoso Cristóbal López. Hace una semana, 10 días a lo sumo, la Corte Suprema ha decidido que toda la investigación, todo lo que se tramite respecto del concurso de acreedores, se haga en la ciudad de Buenos Aires. Ellos querían ir a Chubut, donde tienen cierta justicia adicta, donde se siente una especie de señor feudal y maneja la justicia. La Corte Suprema de Justicia le dijo no. Todo se tiene que tramitar en la ciudad y al parecer eso le generó una dificultad muy grande. Yo decía, el rol de Ricardo Echegaray ya se sabe. En el caso de Martín Sabatella, cuando Cristóbal López compra los medios de comunicación, viola una cantidad de reglamentos, una cantidad de normas, no se podía tener más de 2 radios en el mismo distrito, y sin embargo Martín Sabatella mira para otro lado y lo deja que avance con los medios de comunicación. En este momento es tanta la situación complicada que están primero buscando socios, vendiendo las acciones, parte del paquete accionario de distintos empresarios para ver si pueden un poquito hacer frente a las deudas que tienen con el fisco y a las dificultades económicas que tienen. Pero ¿qué les pasa? Las empresas de Cristóbal López han caído mucho en su cotización. Los medios de comunicación, ¿cuánto valen? Si el valor que tenía en su momento los compró en total todos los medios, 250 millones de dólares. Gastó en medios de comunicación. Pero hoy, ¿cuánto valen los que le quedan?
porque son medios que como no tienen publicidad oficial, tienen algo porque el gobierno de Mauricio Macri es criterioso y parejo para todos, pero digamos, antes el gobierno de Cristina le ponía fortunas. Sin eso y sin tener grandes niveles de éxito en la audiencia, ¿quién va a querer comprar un paquete accionario de ese canal? En consecuencia, les resulta muy difícil encontrar socios para vender parte del paquete accionario. Y hay otras empresas, las menos deficitarias, que están tratando de venderlas directamente para hacerse de dinero efectivo. Como si esto fuera poco, Margarita Stolbizer le ha hecho un pedido a Juan José Aranguren de que audite y monitoree la forma en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner otorgó las mejores áreas petroleras de toda la Patagonia, dicen algunos, y en alguna de toda la Argentina. Me estoy refiriendo a las áreas petroleras de Santa Cruz. ¿Qué hizo Cristina frente a eso? La mitad se la dio a Lázaro Báez. Y la otra mitad, ¿a quién se la dio? Adivine, ¿sí? A Cristóbal López, por supuesto. Hay que ser caradura, ¿no? Hay que sentirse impune, digo. La mitad de la provincia, áreas petroleras para Cristóbal y la otra mitad para Lázaro Báez, y por eso Margarita le está diciendo al actual ministro Aranguren que revise eso. Eso hecho bajo el relato del falso nacionalismo y del ladri progresismo. Vamos a darle las áreas petroleras a empresas nuestras de este lugar, de la Argentina, para que no vengan las grandes petroleras extranjeras, expoliadoras, agentes del imperialismo. ¿Y a quién se lo dan? A Lázaro y a Cristóbal López. Por eso tiene mucho que hacer allí Juan José Aranguren en eso, y esas áreas petroleras también están en grandes dificultades. Básicamente, lo último que se sabe, y eso ha generalizado todo el tema de la decadencia y del ocaso, es que, si usted se fija bien, todo lo que tiene que ver con la SIGEN, el informe que ha hecho la SIGEN ha dicho que en todo el tema del juego, Cristóbal López se controlaba a sí mismo. Ninguno de los organismos de control de los temas del juego ha intervenido en el caso de Cristóbal López, y eso está absolutamente comprobado por un informe de la SIGEN. Algunas cositas más para ir finalizando. Tenemos algunas pequeñas placas. Mire, la primera que le voy a mostrar es, me parece, la más fuerte de todas, la que habla de Cristóbal López contra las cuerdas, la primera de todas. Ahí la estamos viendo. El ocaso de Cristóbal contra las cuerdas, ¿por qué? Lo que le decía, está acusado de evasión fiscal fraudulenta, las mejores áreas petroleras que le acabo de comentar. Bueno, el tema de los casinos y las tragamonedas no se puede creer. Entre gallos y medianoche, Néstor Kirchner le dio la autorización para los tragamonedas hasta el año 2032. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? 16 años más tiene la concesión de los tragamonedas, que además la cantidad de maquinitas fue quintuplicada. Y por supuesto, lo que hablábamos del multimedio kirchnerista. Ahora, hay un rubro y una placa que yo he titulado Asociación Ilícita. La placa de la asociación ilícita tiene que ver con lo siguiente. Están acusados en ese trabajo extraordinario que siempre digo que debería estudiarse en la Facultad de Derecho, que hizo el fiscal Gerardo Policita, donde habla de una verdadera asociación ilícita dedicada a saquear el Estado. Muestra que Cristina es la jefa, pero uno de los principales beneficiarios es Cristóbal López. Seguramente junto con Lázaro Báez, pero Cristóbal López está absolutamente en todos los negocios del Estado. Lo que recién le comentaba, la complicidad del titular de la AFIP, que va a tener que explicar cómo es que le daba semejantes privilegios y beneficios a un empresario y no se lo daba a los demás. Y lo que le dije, en el tema de la compra, están totalmente fuera de norma cuando compran los medios de comunicación, y Sabatella no dice absolutamente una palabra. Tanto Romina Mercado, la sobrina, recién se los comentaba, trabaja para Cristóbal López, y Osvaldo El Bochi Sanfelice, que está absolutamente en todas, se anota en todas. En algún momento lo citarán al Bochi Sanfelice, digo, porque es el socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria, en donde se concentran prácticamente todos los negocios, y también trabajaba sin lugar a duda para Cristóbal López. Como se ve, hay un entramado y una red de mega corrupción que no tiene nombre, como dijo la doctora Carrió en su momento, ¿no? La mega corrupción de Estado. Y si hablamos de números, hay una placa que se refiere a las cifras siderales que vale la pena tener en cuenta también. Fíjese eso, 8.000 millones de pesos son los que Cristóbal López le debe al fisco, nos debe a todos los argentinos 8.000 millones de pesos. ¿Qué significan 8.000 millones de pesos?
13 hospitales materno-infantiles con tecnología de última generación. 13 hospitales se llevó Cristóbal López a su casa y con ese dinero se puso a comprar el oligopolio mediático, uno de los oligopolios mediáticos que favorecieron al gobierno. Cuando llega Néstor Kirchner al poder, Cristóbal López tenía 9 empresas solamente, 9 empresas solamente. Y cuando Néstor Kirchner fallece y luego Cristina Fernández de Kirchner sigue, cuando Cristina termina, 50 empresas tiene Lázaro Báez. Les decía recién, quintuplicaron los tragamonedas y lo que no se puede creer, no se puede creer. Los 2 departamentos que tiene Lázaro Báez alquila en Puerto Madero, una oficina y 3 cocheras, perdón, 5 cocheras, 2 departamentos, una oficina y 5 cocheras, alquila Lázaro Báez en el emblemático edificio de Puerto Madero donde estaba la Rosadita. ¿Sabe de quién son esos departamentos? Sí, ya lo sabe, es obvio a esta altura, son de Cristina Fernández de Kirchner, pero no es eso lo que quiero decirle. Yo siempre digo que lo de los Kirchner es difícil explicarlo desde el punto de vista ideológico. Hay que explicarlo desde el punto de vista psicológico, porque han demostrado una codicia y una bulimia de poder y de dinero sin límites. Fíjese que en uno de los últimos allanamientos se descubrió, les juro que es cierto, en uno de los últimos allanamientos se descubrió un papel donde el Bochi Sanfelice le pide a Cristóbal López que por favor se haga cargo de los impuestos, de las expensas, de pagar el alumbrado, barrio y limpieza de los departamentos de Cristina. O sea, es tal el nivel de codicia por el dinero que Cristina Fernández de Kirchner se hacía pagar por Cristóbal López hasta las expensas y hasta los impuestos de allí de los departamentos de Puerto Madero. En consecuencia, cuando uno mira básicamente de qué se trata, a veces uno se pregunta, hay tanto militonto por ahí, tanto militonto que dice que Cristina Fernández de Kirchner gobernó para los pobres. En realidad, Cristina gobernó para 3 familias acaudaladas. La de Lázaro Báez, la de Cristóbal López y para su propia familia, la familia Kirchner. Todo este entramado tiene realmente una fuerza increíble a la hora de la verdad. Acá se cae todo tipo de relato. No hay forma de sostener que esta es una actitud típica de un gobierno nacional y popular, además porque estamos hablando de una dimensión, de una profundidad, de una extensión vinculado al tema de la corrupción que da vergüenza ajena. A esta altura cuesta creer cómo hay dirigentes que son capaces de poner la cara en actos públicos en representación del kirchnerismo. Mire, hay una cosa que es tragicómica. La Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, ya sé, usted me va a decir, es la misma Facultad de Periodismo que preside Florencia Saintutti, que le dio un premio a la libertad de prensa, ¿a quién? A Hugo Chávez, le dieron un premio a Hugo Chávez. Es profesor Fernando Esteche, así que eso como para que tenga más o menos claro de qué se trata. Pero digo, están organizando una charla donde va a dar, está titulada, Clase Magistral Amado Vudú. Un verdadero malandra de Estado. Por donde ha pasado, se ha llevado dinero ajeno, se ha llevado propiedades ajenas y se ha enriquecido ilícitamente. Va a dar una clase magistral en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata bajo el título pomposo de cómo son las nuevas formas de dominación del imperialismo en la Argentina. Amado Vudú, no solamente es curioso por su origen histórico en la UCD, por su estudio y su formación, yo diría poco rigurosa, pero formación en el SEMA, casi la quintesencia de los liberales más ortodoxos, sino que, ¿se acuerdan ustedes aquellos papeles que trascendieron de la embajada norteamericana cuando iba Amado Vudú a decirles que era un admirador de los Estados Unidos, que tenía simpatías por los equipos de fútbol americano y de béisbol, hasta decía que le gustaba ir a esquiar a Aspen, era su mayor felicidad. Ese era el Amado Vudú que hoy, de barba y con un gorrito que quiere ser una suerte de Che Guevara de la decadencia y del subdesarrollo, va a plantear cuáles son las nuevas relaciones del imperialismo. Digo, a esta altura, una cosa es que un ministro robe, una cosa es que haya algún secretario de Estado que se la lleve, pero los Kirchner, los Báez, los Cristóbal López se la llevaron en pala, señores y señores, en pala mecánica, para estar en línea con lo que es la obra pública. Por eso uno no termina de entender
cuál es el desarrollo político de una situación de estas características, hacia dónde va la situación. Y aquellos que piensan que el gobierno de Cristina tuvo un par de casos de corrupción y no se dan cuenta que se trató, como dice la justicia, como dice el fiscal Gerardo Polichita, de un verdadero plan sistemático para saquear a la nación y que constituyeron una verdadera asociación ilícita, me parece que no están entendiendo en dónde está y en dónde pasan las cosas. De política podemos discutir, de política podemos hablar, también tengo mis disidencias y mis críticas muy fuertes. De hecho, plantearon prácticamente acercarse a todo nivel. Después vamos a hablar tanto con Daniel Santoro como con Santiago Kovalov de lo que fue esa apuesta que redoblaron los Kirchner para llevar a la Argentina hacia el chavismo más extremo. Por el caso Nisman y por muchas otras cosas, eso aparece con claridad. Pero esas tres familias acaudaladas, Lázaro Báez ya está preso. Cristóbal López mañana declara por primera vez ante la justicia y es muy probable que sea procesado y que siga el mismo camino. Y Cristina Fernández de Kirchner, lo lamento por sus seguidores, está mucho más cerca del infierno de la cárcel que del cielo de la política. Le doy mi palabra.